Muy buenas tardes, bienvenidos al Primer Poder de la República. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya listos para llevarles a ustedes la transmisión del plenario legislativo de esta tarde. Minutos antes vamos a conversar con el partido del Frente Amplio, don José Ramírez, con quien vamos a conversar de un proyecto que se dictaminó en la Comisión de Juventud. Se relaciona con las universidades, pero dejemos que sea don José el que nos comente el trasfondo de la iniciativa. Gracias por estar con nosotros, don José. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, tuvimos la dicha de poder dictaminar de manera unánime el proyecto 18.011, que tiene que ver con varios aspectos de regulación con el tema de las universidades privadas. Los costarricenses deben recordar que para el año 2014 ya los medios escritos avisaban de que se iba a dar un aumento en las matrículas de las universidades privadas que oscilaban entre un 1% a un 54% aproximadamente. Algunas universidades toman como parámetro la inflación, otras universidades toman la inflación más un 50%, otras simple y sencillamente se ajustan a lo indicado por CONESUB de que si se supera la inflación tiene que ser justificado, eso es lo que se espera, ¿verdad? Sin embargo, vemos, por ejemplo, en aquel momento la Universidad Internacional de las Américas era un ascenso, un aumento del 53,65%. Vemos como, por ejemplo, la ULACIT era del 7,67%, la Hispanoamericana del 5%, la San Marcos del 10,93% al 11,06%. En general los aumentos fueron del 7%, pero la inflación era del 3,68%. Es decir, los aumentos duplicaban la inflación que había en el país, lo cual nosotros no compartimos. Creemos que eso no debe superar la inflación nunca, los incrementos. Pero, ¿quién les autoriza esto, don José? Ahí es donde está el problema y es parte de lo que viene a resolver el proyecto. En teoría el CONESUB es el que tiene que avalarles eso, pero el CONESUB solo puede hacer eso al día de hoy. Con este proyecto de ley se pide que dentro del CONESUB haya un ente técnico que regule este tipo de aumentos, porque se da la situación de que, por ejemplo, vamos a la parte administrativa, los costos de graduación, por ejemplo. En la Universidad Latina la graduación en licenciatura tiene un costo de 112.500 colones, pero por ejemplo la Universidad Hispanoamericana cobra 362.000 colones y la San Judas Tadeo 65.000 colones, y si es medicina el título 90.000 colones. La Universidad de Costa Rica... Son porcentajes totalmente aislados. Claro, digamos, la Universidad de Costa Rica cobra por esas mismas licenciaturas solo 25.000 colones. Entonces, ¿qué es lo que busca este proyecto? Equiparar el costo de los gastos administrativos con los que se están manejando en las universidades privadas, porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? El 50% de las personas que entran a la universidad privada es porque no pudieron entrar a las universidades públicas. Claro, un padre no va a dejar a su hijo, o una madre no va a dejar a su hijo sin estudiar, hace lo que sea. Pero resulta que esa madre, ese hijo o ese estudiante que pidió un préstamo, lo pide ajustado a un cálculo que hizo sobre las materias de la información que le dieron cuando matriculó. ¿Qué pasa si esa materia sube al 50% o sube un 10%? Ya ese estudiante no puede estudiar más y tiene que retirarse de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son estudiantes que fluctúan, es una masa muy grande de estudiantes, van dejando un margen ahí de utilidades, pero no pueden cumplir su sueño de estudiar, porque no hay ese criterio de solidaridad, de justicia dentro del estudiantado, dentro de los costos que en las universidades privadas. Entonces, ¿qué busca en concreto este proyecto? Primero, regular esos cobros administrativos. En segundo lugar, que hayan cobros de matrículas supervisadas por el CONESUB con un ente técnico que regule eso, y que hayan becas en todas las facultades de las universidades a un promedio de 12,5% distribuido entre todas las facultades, y que por lo menos un 6% de esas becas sean totales. Recordemos también que los estudiantes que están en las universidades privadas son estudiantes pobres, no hay un alto porcentaje, no es como creen las personas que son gente de clase alta o muy alta, no lo es. Hay un porcentaje muy alto de esas madres, esos padres que no pudieron ubicar a sus hijos en la pública y que tienen que estar costeando con préstamos y con esfuerzo el estudio que tienen estas personas en las universidades privadas. Yo tengo la fe que así como fue avalado este proyecto unánimemente en la Comisión de Niñez y Adolescencia, que los compañeros y las compañeras, sin las cuales no hubiera sido posible, las diferentes bancadas de Renovación Costarricense,
de la Unidad Social Cristiana, de Liberación Nacional, del PAC, del Frente Amplio, que es el que lo impulsa, puedan hacerse trabajo de lobby en sus fracciones y los demás compañeros y compañeras puedan hacer conciencia de que esto trasciende, no es un asunto solo de si eso no es un partido el que lo presenta, es la importancia que tiene en el contexto del estudiantado nacional, que al fin y al cabo es la base de la sociedad costarricense. Y tenemos que, un país que no invierte en educación es un país que no va en avance, que va en retroceso. Entonces yo creo que este proyecto viene a llenar a una necesidad urgente para poder resolver esa situación tan crítica que están viviendo los estudiantes de las universidades privadas. Don José, ¿es como darle al CONESUB un brazo adicional para que tenga las herramientas de poder supervisar realmente lo que están haciendo y cobrando las universidades privadas? Efectivamente, porque en este momento el CONESUB simple y sencillamente hace un trámite administrativo, no tiene mayor injerencia, solo dice no sí o no. ¿No tiene el personal para ir a supervisar? No tiene la potestad legal para poder tomar criterios de si acepta o no una matrícula, simple y sencillamente la recibe, hace algunas revisiones del procedimiento y avala. Eso quiere decir que las universidades están a las libres, ellas toman la libertad de subir o bajar, poner el porcentaje que antojadizamente quieran. Prácticamente, es así como está. Y como le digo, aun cuando estamos investigando en los mismos medios en su momento indicaban que estas universidades que aumentaron más del 50%, y bajo lo que la misma directora del CONESUB indicaba, que si era más alto la inflación tenía que justificarlo, pues estos medios habían llamado a algunas universidades para poder que explicaran si habían justificado y no pudieron obtener respuesta en ese momento. Nosotros estamos investigando a ver si hubieron esas justificaciones y si esas justificaciones, valga la redundancia, justificaban esos aumentos. Porque también el hecho de carecer hasta el día de hoy de un ente que regule, que supervise, que vigile esa situación, no queda exento de que como ciudadanos y en este caso nosotros como legisladores no podamos revisar y estar vigilantes de que eso esté respaldado de una manera responsable. No lo dudo que así sea, tampoco son todas las universidades, lo que estamos es en el fondo del asunto, de que algunas tendrán sus justificaciones, no lo dudo, pero tiene que regularse. Sí, algunas no más, puede haber digamos, en mayor proporción de estudiantes con niveles, por ejemplo, de medicina, laboratorios especializados. Supongo que todo eso entrará en lo que serán las tarifas, porque hay otras que son más pequeñas. Claro, pero desde un parámetro totalmente técnico y supervisado de una manera importante, responsable. Tal como lo hacen las grandes universidades. Nosotros tenemos públicas las mejores universidades de Latinoamérica y tienen ya un modelo que puede ser inclusive aplicado porque ha funcionado, ¿no? Entonces no hay razón para que las universidades privadas no lo hagan de la igual manera. Ese modelo podría hacerse vía reglamento, me imagino que no está contemplada la especificidad de la lista de las cosas que deben de tomarse en cuenta para fijar un monto. Este órgano técnico que tiene que crearse dentro del CONESUB de acuerdo a este proyecto de ley, es el que está llamado a hacer ese tipo de instrumentos para poder legitimar si el sí o el no de los incrementos en las matrículas y de garantizar que se esté dando el manejo de las becas de la mejor manera para el estudiantado de las universidades privadas. Me imagino, don José, que el CONESUB vino en audiencia y se le comentó si esto implicará más recursos y de dónde serán tomados o se disponen del mismo presupuesto que actualmente tiene. Esa pregunta es importante. Quizás este es uno de los proyectos que más ha cumplido con todo el procedimiento parlamentario de consultas y de incorporación de las observaciones y de todos los procesos que se necesita, inclusive antes de dictaminarlo. Yo atendía a un sector de las universidades privadas para escucharles su punto de vista, y les dejé el despacho abierto por si tenían alguna observación para poder analizarla antes de ser dictaminado, y no hubo mayor respuesta. Asumo que entonces estaban de acuerdo, y así lo vieron también nuestros compañeros y compañeras legisladoras que están en la comisión, y se procedió a dictaminar. De hecho, el dictamen final está siendo consultado a todas las instancias respectivas para que emitan su último criterio sobre el dictamen final como lo establece el reglamento. Es decir, que hemos cumplido con todas las fases hasta el día de hoy, y por eso creo yo no habría razón para que no sea aprobado por el Parlamento. ¿Y qué dice el CONESUB con respecto a que va a disponer o tendrá que gastar un poquito más de su presupuesto? Debe hacerlo porque esa es una de las tareas más importantes que les corresponde a ellos,
que es velar por los estudiantes, por la educación costarricense, tanto privada como pública. En este caso le toca a ellos la parte pública. Entonces yo creo que es una función que no pueden evadir, esa es la clave prácticamente del trabajo de CONESUB, pero entonces deben hacer los ajustes para poder, si pasa este proyecto, poder garantizarle el estudio al estudiantado nacional. Hay otros expedientes en la Comisión de Económicos también para darle más herramientas al CONESUB de que pueda controlar mejor a las universidades. ¿Es similar al que dictaminaron ustedes? ¿Ya es suficiente o se requiere estos otros expedientes? No, estos expedientes son presentados por otros compañeros legisladores, tienen otro enfoque, un poco diferente al que se quiso dar con sin embargo están en proceso, en comisión, y pues estaríamos ahí analizándolo y viendo a ver de qué manera, mientras venga a sumar, mientras venga a ser mejor o más eficiente el órgano, pues bienvenido sea, ¿verdad? Pero están en ese proceso de discusión los respectivos compañeros diputados que están en esas comisiones. Muchísimas gracias, don José Ramírez, del Frente Amplio, quien nos comentaba de este expediente que ha sido dictaminado en Comisión de Juventud con el fin de regular las tarifas que cobran las universidades privadas. Buenas tardes, don José, muy amable. Vamos con tomas del plenario, ya casi inicia la sesión. Quédese con nosotros.